Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio tenerles acá. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se sienten contentos de estar en la casa del Señor? Me alegra ver a algunas personas que no habíamos visto hace 8 días y quisiera recordar, antes de orar, un poco de lo que hablamos hace 8 días. ¿Alguien recuerda? Hablamos de Adán y Eva. Y vimos cómo el propósito de Dios al expulsar a Adán y a Eva no fue castigarlos. ¿Alguien me recuerda por qué Dios lo hizo? Por amor, por cuidarlos, por protegerlos. Y quiero decirle que estaba estudiando la palabra y la Biblia dice que Dios, cuando Caín mata a Abel, Dios pone una marca sobre Caín. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Por qué Dios pone una marca sobre Caín? Para que nadie lo matara. Y seguía viendo cómo Dios cuida y ama y protege a las personas aún en medio de su pecado. Caín era un asesino y merecía la muerte, el castigo de Dios, pero Dios lo cuida, lo protege y le pone una marca para que nadie lo mate. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Pero ese es un mensaje para otra ocasión y hoy quiero hablar rápidamente sobre los temores y las dudas. ¿Cuántos han sentido alguna vez temor, dudas, inquietudes? Quiero que levante su mano. Cuando iniciamos proyectos, cuando comenzamos una relación, cuando tenemos que tomar una decisión quizás difícil o quizás compleja. Y quiero que me acompañe en su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír ¿quién? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quiero que cierre sus ojos por un momento, amada iglesia, y pidamos la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias esta mañana porque tú estás aquí. Te damos gracias porque tú has provisto y has preparado todo lo necesario para que hoy podamos escuchar tu hermosa palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que al escuchar tu palabra y al poder aprender de ella, seas redarguyendo nuestros corazones y quitando todo temor y toda duda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia, acabamos de leer un pasaje muy hermoso y quiero decirle que en la vida todos tenemos momentos de duda, todos tenemos momentos de ansiedad, de preocupación, momentos que tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué hacer. Aún la persona que se considera más fuerte puede llegar a tener un momento de duda o un momento de inquietud. Una de las historias que nos presenta el Nuevo Testamento es la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre. ¿Alguien me recuerda el nombre de los padres de Juan el Bautista? A mí me gusta preguntar para saber cómo estamos de Biblia. Zacarías, ¿sí? Elizabeth, muy bien. Y Juan el Bautista era primo ¿de quién? De Jesús.
Pero la Biblia nos cuenta que Elizabeth era estéril y que Zacarías era, ¿quién era Zacarías? Era un sacerdote, era un sacerdote. Y cuando leemos la historia de Juan el Bautista, podemos deducir, podemos concluir que Juan el Bautista es un milagro del Señor. Porque Elizabeth, siendo estéril, tuvo el milagro del nacimiento de un hijo llamado Juan el Bautista. Primero, Juan es un milagro del Señor. Pero también Jesús nos dice lo siguiente, y quiero que usted me acompañe allí en el capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y Jesús, escúcheme, amada iglesia, Jesús está diciendo que no hay nadie que haya nacido mayor. ¿A quién? A Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista, a pesar de ser un milagro de Dios, a pesar de ser, por palabras de Jesús, el mayor que haya nacido, tuvo en su corazón dudas, inquietudes, preguntas, temor. Y quiero hablar rápidamente del contexto que encierra este pasaje. Juan el Bautista es un predicador que no correspondía a los protocolos o no era un predicador tradicional. La Biblia nos dice que él se vestía de piel de camello y que comía frutos silvestres y que predicaba afuera, no en el templo, escúcheme bien, no en el templo, sino afuera en el desierto. Pero Juan el Bautista tenía una predicación diferente a todas las demás. Y quiero explicarle por qué. El mensaje de Juan se aleja de la prédica de los fariseos y de los saduceos. Juan predicaba acerca del arrepentimiento. Y quiero que me acompañe Mateo capítulo 3, rápidamente. Mateo capítulo 3, versículo 1. Quiero que usted lo lea allí conmigo. Evangelio según San Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabe, quizás para nosotros esto es algo muy normal, pero lo que usted quizás no ha podido discernir es que Juan le estaba predicando acerca del arrepentimiento al pueblo de Dios. Y esto significaba un choque teológico, un choque conceptual, porque para los judíos, para los fariseos, para los saduceos, el pueblo de Dios no tenía de qué arrepentirse, pero para Juan, el pueblo tenía que arrepentirse. Y la predicación de Juan, escúcheme bien, amada iglesia, la predicación de Juan trajo muchos problemas. Porque Juan le estaba hablando al pueblo escogido por Dios, a la nación santa, a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Moisés, a los descendientes de David. Les estaba diciendo que se arrepintieran. Y esto trajo problemas entre los fariseos, los saduceos y Juan el Bautista. El mensaje de Juan presentó un desafío muy grande y los líderes religiosos se vieron atacados por el mensaje de Juan. Lo consideraban un insolente, un negligente que desafiaba las tradiciones de la palabra del Señor. Pero había algo más que insultaba a la tradición judía.
Y era que Juan no solamente predicaba el arrepentimiento, sino que le pedía al pueblo de Dios, escúcheme bien, amada iglesia, le pedía al pueblo de Dios que se bautizara. Y quiero que lo lea allí conmigo, en el versículo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, es decir, Tierra Santa, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe? Quizás usted desconoce un poco el contexto de la ley. ¿Quiénes eran los que se bautizaban en la ley? ¿Alguien me puede decir? ¿Quiénes eran los que se bautizaban? Los gentiles. Esto en la ley, escúcheme bien, se llamaba el bautismo de los prosélitos. Los únicos que se bautizaban eran los gentiles. Para el pueblo judío, la iniciación de fe era la circuncisión. Pero para Juan, la iniciación de fe era el bautismo. Y yo solo quiero decirle con esto que la predicación de Juan estaba yendo en contra de todo lo que los fariseos enseñaban y de lo que los saduceos creían. Juan enseñaba acerca del arrepentimiento y del bautismo a un pueblo que creía que no tenía que bautizarse y que no tenía que arrepentirse. Los judíos practicaban el bautismo como un rito de iniciación únicamente para los gentiles, porque ellos se consideraban descendientes de Abraham, por lo que no necesitaban el bautismo. Sin embargo, Jesús llega a Juan el Bautista y le dice: bautiza. Y conocemos la historia, pero solo quiero hablar unos pocos detalles de Juan para que usted entienda el momento en que Juan duda. Y dice la Biblia, versículo 13, quiero que me acompañe en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia narra el momento del bautismo de Jesús. Jesús viene a Juan desde Galilea y le dice: Juan, bautízame. Juan se opone, pero al final le bautiza. Pero la clave de este pasaje, mis amados hermanos, es que hay un hecho sobrenatural. Hay un hecho sobrenatural que evidencia que Jesús es el Hijo de Dios. Y este hecho, adivine quién lo vio. ¿Quién me dice? Juan. Porque Juan estaba allí en las aguas con Jesús. Y cuando el cielo se abrió y descendió la paloma, ¿sabe quién vio esto? Juan. Y Juan evidencia que Jesús es el Hijo de Dios. Juan lo ve, lo experimenta, tiene la oportunidad de bautizarlo. Juan sabe que Jesús es el Mesías, el que había de ser enviado. Pero el pasaje que leíamos en Mateo capítulo 11 nos muestra una historia diferente. Y quiero que usted me acompañe a Mateo capítulo 11.
Mateo capítulo 11. Y vamos a leer cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y es allí donde debemos entender que Juan, un milagro del Señor, hijo de sacerdote, lo que implica que Juan conocía la Escritura, porque la ley judía determinaba que un hijo de sacerdote a los 13 y 14 años sabía la Torá al derecho y al revés. Entonces Juan es un milagro de Dios que conoce la palabra, que predica la palabra, que ha visto a Jesús, ha experimentado a Jesús y vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Pero ahora, en medio de la cárcel, Juan duda si Jesús es el que había de venir. ¿Alguien está entendiendo? Juan, quien Jesús dice, no hay nadie como Juan. No ha nacido nadie como Juan. Ahora en la cárcel, duda si Jesús era el Mesías. El primer punto de esta pequeña enseñanza, en la cárcel vienen las dudas. ¿Sabe, amada iglesia, en qué momento vienen las dudas a nuestro corazón? En el desierto. ¿Usted sabe cuándo vino la tentación a Jesús? En el desierto. ¿Usted sabe cuándo vino el desánimo? En el naufragio. ¿Sabe cuándo vino la duda para Juan? En la cárcel. En los momentos difíciles que atravesamos tú y yo, momentos de enfermedad, de escasez, momentos quizás dolorosos de luto, momentos familiares complejos, momentos emocionales difíciles, viene la duda, vienen las preguntas, viene la preocupación, viene la angustia. Y fue en la cárcel, escúcheme bien, fue en la cárcel donde el hombre, que no había nadie como él, donde el milagro de Dios, donde quien había visto y experimentado a Jesús, dudó y dijo, ¿será que Él es el que había de venir? Y quiero que lo lea allí conmigo, versículo 2. Al oír Juan, la pregunta es, ¿qué escuchó Juan? ¿Qué fue lo que escuchó Juan que le hizo dudar? El contexto del pasaje del libro de Mateo nos dice que algunos decían que Jesús era movido por Satanás. Ustedes se han leído la palabra. Otros decían que estaba lleno de mosto. Otros decían que era Elías. Otros decían que era Moisés. Otros decían que era un profeta. Y cuando Juan estaba en la cárcel y escuchó todas estas cosas, se llenó de temor, se llenó de dudas y dijo, ¿será Jesús el que había de venir? Primer punto de la enseñanza, en la cárcel vienen las dudas. Pero ¿sabe también cuándo vienen las dudas? Cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos la inseguridad, cuando escuchamos la situación económica, cuando escuchamos a nuestros vecinos, cuando empezamos a escuchar otras voces y dejamos de escuchar la voz del Señor. El domingo pasado hablábamos cómo Adán escuchó la voz de Eva y no la voz de Dios. Y Juan en la cárcel escuchó lo que decían de Jesús. Escuchó lo que decían de Jesús. Y tuvo dudas en su corazón.
Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Juan se estaba guiando por lo que escuchaba. Pero Jesús le dice: muéstrale lo que ven ustedes. ¿Sabe? Algunas veces como hijos de Dios empezamos a escuchar más y a dejar de ver menos la mano de Dios. Y dice el versículo 5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sabe? Esta respuesta de Jesús para nosotros es algo básico, algo muy normal. Jesús le dice a Juan: mira Juan, los ciegos ven, los sordos escuchan. Pero para Juan significó algo distinto. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús le estaba haciendo una referencia al profeta Isaías. Y es allí donde quizás desconocemos la palabra. Y el desconocimiento de la palabra también nos lleva a que el enemigo nos dé 3 vueltas. ¿Usted sabe cómo tentó Satanás a Jesús? Escrito está, no solo con la palabra. Pero Jesús conocía la palabra. Y sabe, la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan les dice: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprosos son limpiados. Y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y vamos a ir, quiero que esté allí en la pantalla, Isaías capítulo 53. Versículo 1 al versículo 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero quiero que me acompañe rápidamente al versículo 2 en adelante. Subirá cual renuevo delante de Jehová y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los ciegos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Cuando leemos Isaías capítulo 35, el profeta está hablando acerca del Mesías que había de venir. Y dice que las señales del Mesías serán ¿cuáles? Que el ciego verá, que el cojo saltará, que la lengua de los mudos cantará. Y sabe, cuando Juan está allí en medio de la cárcel, lleno de dudas, lleno de temor, y que dice: ¿será este Jesús el Mesías? Jesús le dice: Juan, Isaías 35. ¿Sabe, amada iglesia, lo que significa esto? Y yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, pero lo que trajo ánimo al corazón de Jesús fue la palabra de Dios.
Jesús le está diciendo a Juan, hijo de sacerdote, quien conoce la palabra, quien predica la palabra, quien bautiza, le está diciendo, Juan, Isaías 35, Juan. Acuérdate, Juan, que las señales del Mesías son las que yo estoy haciendo. ¿Sabe qué es lo único que va a quitar el temor en medio de la crisis? ¿Sabes qué es lo único que va a quitar la duda? ¿Sabes qué es lo único que va a reavivar tu corazón? La palabra de Dios. El corazón de Juan fue reanimado, fue restaurado, fue reavivado por la palabra de Dios. ¿Y saben por qué quiero hablar esto, amada iglesia? Porque el mes de octubre es el mes de la palabra. Y como creyentes desconocemos la historia. Ayer, hace más de 500 años, un hombre llamado Martín Lutero, un monje católico que tenía estudios en teología, estaba lleno de temor y estaba lleno de duda porque no tenía seguridad sobre su salvación. Un hombre que conocía la palabra, un hombre que había estudiado la palabra, pero estaba lleno de temor. Y dice la historia que una noche, sentado frente a la vela, estaba leyendo Romanos capítulo 5, y en ese momento fue reavivado su corazón, fue reanimada su fe. Y ese hombre, Martín Lutero, clavó 95 tesis en la puerta de la catedral del palacio, que comenzó la reforma protestante. Nosotros como iglesia cristiana somos la reforma protestante de la iglesia católica. Y Martín Lutero levantó un movimiento de reformadores, uno de ellos llamado Juan Wesley. Otro de ellos, ¿quién me dice otro de ellos? ¿Cuántos cristianos hay acá? ¿Quién me puede decir el nombre de otro reformador? Calvino, Armino, Charles Spurgeon. Y empezaron diferentes reformadores a cambiar la historia de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hizo mella en el corazón de un hombre lleno de dudas. ¿Usted sabe cómo comienza la iglesia wesleyana? Dice la historia que Juan Wesley iba en un barco junto con una tribu, y en una tempestad tuvo duda y temor acerca de su salvación, porque él dijo: si yo muero en esta tempestad, no sé para dónde iré. Y después Juan Wesley, leyendo la epístola a los romanos, su corazón fue afirmado y su fe fue renovada. ¿Sabe qué nos cuesta entender, amada iglesia? Que en medio del desierto, que en medio de la cárcel, que en medio de la tempestad, debemos buscar la palabra. Porque la única que reanima el corazón, la única que da vida, es la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Versículo 1 en adelante. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes.
porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Para quienes desconocen la historia, Juan estaba en la cárcel porque Herodes y Herodías estaban teniendo una relación que no era permitida. La historia dice que Herodes llamó a su hermano Felipe y le dijo: véndeme a tu esposa. Y Herodes se casó con Herodías, quien era su cuñada. Y Juan, un hombre de Dios que conocía la palabra, recriminó este hecho y predicó en contra del pecado. Y por esta razón lo apresaron. Versículo 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba su cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos, diga conmigo, sus discípulos. ¿Los discípulos de quién? ¿No? ¿De quién? De Juan. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y quiero ir terminando con esto, amada iglesia. Y quiero que usted aprenda algo. ¿Por qué los discípulos de Juan fueron a buscar a Jesús? No. ¿Sabe por qué? Porque Juan, cuando estuvo lleno de temor y de dudas, mandó a buscar a Jesús. El maestro enseñaba a los discípulos. Y Juan no era el único maestro y Jesús no era el único maestro. El pueblo judío y fariseo estaba lleno de maestros y de discípulos. Pero lo que la Biblia nos cuenta es que cuando Juan tuvo temor y tuvo dudas, buscó a Jesús para que despejara sus dudas. Ahora Juan ha muerto. Y yo le pregunto, ¿cómo se sentían los discípulos de Juan? ¿Cómo estaban los discípulos de Juan? Llenos de dudas, de temor. Ha muerto nuestro maestro. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero ellos habían aprendido de su maestro a buscar a Jesús. Papás, ¿cuántos papás hay acá? Enseñen a sus hijos a buscar de Jesús. Cuando la familia esté en crisis, cuando la economía esté en crisis, busquen de Jesús. Porque los hijos, cuando estén en crisis, buscarán de Jesús. Jefes, busquen de Jesús en medio de crisis. Porque los empleados buscarán de Jesús en medio de crisis. Versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Saben? Usted sabe los nombres de los 12 discípulos, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hay acá? Usted sabe los nombres de los 12 discípulos. Y si usted sabe los nombres, usted puede darse cuenta
que 2 de los 4 evangelios no son de discípulos de Jesús. Marcos, y le dejo el otro de tarea, no son discípulos de Jesús. ¿Son discípulos de quién? De Juan. Pero la Biblia dice que cuando ellos vieron a su maestro muerto, y probablemente en su corazón llenos de duda y temor, fueron a buscar a Jesús. Primer punto, amada iglesia, en la cárcel vienen dudas. Segundo, cuando escuchamos lo que sucede en el mundo, vienen dudas. Tercero, la palabra despeja nuestras dudas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes que buscar la palabra. Tú tienes que buscar la palabra. Y cuarto, aprende a buscar a Jesús. Jesús se revela a través de la palabra. Jesús se revela a través de la palabra. Y termino con el capítulo 11. Capítulo 11. Y quiero leer del versículo 12 en adelante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lo lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: he aquí el hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Yo quiero preguntar cuántos violentos hay aquí. Porque yo en la alabanza no vi violentos. ¿Cuántos violentos hay? ¿Cuántos violentos buscan día a día la palabra de Dios? Que se sientan con su Biblia y escudriñan la palabra, estudian la palabra y salen a trabajar, a practicar la palabra. ¿Cuántos violentos en casa tratan a su esposa, a su esposo, a sus hijos, como la palabra dice? ¿Cuántos violentos anhelan que llegue el domingo para reunirse con la iglesia, con el cuerpo y escuchar la palabra? ¿Sabe? Debemos reflexionar. Debemos meditar en nuestros caminos, como dice la palabra. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos y no te distraigas. Y quiero que pienses en lo que te voy a decir. Quizás tú eres como Juan, que conoce la palabra, que viene de familia de creyentes. Quizás tú eres como Juan, que aún predica la palabra. Quizás tú te identificas con Juan, quien
desea ser y agradar al Señor. Pero también han venido momentos de duda y han venido momentos de preocupación. Han venido desiertos, han venido tormentas. Quizás ha venido escasez estas semanas o ha venido enfermedad. Pero el Señor te quiere decir algo con tus ojos cerrados. Yo soy el Mesías. Yo soy el que había de venir. Confía en mí. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en el corazón de cada uno de nosotros tú impartas tu palabra. No pierdas este momento. No desaproveches este momento. Si tú deseas y anhelas con el fervor en tu corazón de ser un valiente que arrebata el reino de los cielos, quiero que estés sobre tus pies, solo si deseas ser un valiente.